la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Muy buenos días, muy amables multimedianos. Este programa, Agenda Nacional, se posibilita llegar hasta ustedes a través de esta empresa Teleradio América, del grupo Meditra, que les proporciona nuestras imágenes y voces por medio de las siguientes frecuencias y canales. El canal 45 UHF de Teleradio América, retransmitido a su vez por los canales 45 de Telever, 45 de Éxito Visión, 45 de Supercable y 62 de Telecable Nacional, así como por Radio HIZ, emisora matriz, en los 730 kilociclos, amplitud modulada, y a través del internet, es decir, por 8 diferentes medios y un solo mensaje, llegan hasta ustedes a través de Teleradio América. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a entrar con nuestra agenda nacional, pero antes de desarrollar algunos comentarios con respecto a los últimos aconteceres y toda la problemática que está teniendo lugar en nuestra sociedad, vamos de nuevo a darnos la satisfacción y a darle a ustedes el privilegio de que disfruten nuevamente de la participación de la invitada que nos honra hoy, otra vez, la licenciada Vanessa Espaillat de Álvarez. Perdón. La licenciada Espaillat de Álvarez ha estado en varias ocasiones anteriores con nosotros y ha participado sobre tópicos muy relacionados con los aspectos de los aconteceres de la vida nacional, pero en un contenido y de una manera de orientar al televidente y al radio oyente a que perciba esos fenómenos, esas conductas, esos procederes de una forma en que pueda explicar cuáles son sus orígenes y cuáles podrían ser los resultados a que nos pudieran llevar esas conductas. Para hoy, el tema que va a desarrollar nuestra invitada precisamente se denomina la representatividad democrática en relación con la vocación de servicio. Antes quisiéramos hacer dos comentarios, uno relacionado con las reducciones de gastos que se propone o ha entrado, ya ha decidido realizar el gobierno central y que ha suscitado el entusiasmo y el aplauso de muchos sectores de la vida nacional, de los medios de comunicación inclusive, etcétera. Otros nos reservamos nuestro entusiasmo para agregar también que nosotros estábamos confiados y nosotros habíamos planteado, el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita y quienes habla, este programa había planteado, junto con otras voces y otros programas, que lo que debería hacerse, lo que procedía a realizar en concreto, era una reestructuración del presupuesto nacional. Porque ahora se van a embarcar en recortes a un solo sector al que se le atribuye estar, y digo se le atribuye porque habría que analizar más profundamente esa situación, estar gastando a manos llenas los recursos que se perciben por los impuestos, por los ingresos impositivos, los ingresos fiscales. Pero eso
podría también dar lugar a originar otros problemas, que es el incremento sustancial al desempleo. Hay que buscar un balance en todo ello. Por eso la reestructuración del presupuesto hubiese sido más procedente, porque no solo en ella se hubiesen hecho las reducciones de los gastos a nómina y otros gastos superfluos en que ha incurrido este gobierno. Es verdad que en muchos aspectos se ha desbandado, como el que todo el mundo comenta con las jipetas y los financiamientos jipetales, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo hay otros gastos en los que se ha incurrido, que ya se ha comprometido inclusive la imagen del país, el prestigio nacional, como son los juegos aquellos, tanto los juegos nacionales como los juegos centroamericanos, panamericanos, mejor dicho, perdón. De hecho, entonces, hay muchos vertientes por donde buscar quizás algunos ajustes que podrían traer ahorros consecuenciales y a su vez orientar los gastos o orientar el presupuesto a una disminución de su desbalance, ¿no? Y por otro lado también queríamos comentar la conducta, el último proceder, la última acción o las últimas acciones del cuerpo policial y su jefe. En esta nos embarga también la pena de cada vez que contemplamos en la televisión cómo se expresa, con qué civilidad, con qué respeto y con qué dignidad se expresa el cabeza de familia y esposo de la señora que fue ultimada por un salvaje con uniforme que le cegó la vida. Este cuerpo ya ha sido sujeto a las críticas más acerbas y a los comentarios más adversos, y aún así su director, su jefe, continúa en la dirección de preservarlo y de tratar de justificar, más que preservarlo, todas esas actitudes, porque no hay que llamarse a engaños para percatarse de que todo lo que se derime en los hechos que ese cuerpo incurre nace desde la cabeza hacia abajo. Los mensajes que se transmiten a los comandos y a la base policial no dejan duda de que conducen y que incitan a la forma de proceder que ha tenido los gravísimos resultados. Dice el general Candelier hoy que él personifica las transformaciones que se están llevando a cabo en la Policía Nacional y la transformación definitiva de ese cuerpo en un verdadero cuerpo policial, en lo que pudiera llamarse un verdadero cuerpo policial de orden público, no una fuerza de represión ni mucho menos militar. Él dice representarlo, pero a la luz de los acontecimientos lo que se ve es todo lo contrario, puesto que las normas y las actitudes que llevan a lo que aconteció el viernes pasado en el barrio, ¿cómo se llama? En Capotillo, y después, de manera inmediata casi,
redunda en otro acontecimiento de consecuencias trágicas el lunes, y a pocos días de eso viene y sucede lo de Herrera. Parece que sus directrices y sus normas y sus métodos y sus estándares y toda esa academia que él ha podido, según él, establecer dentro de la policía para que se depuren esos procederes, no han tenido los efectos deseados. En ese orden de ideas, entonces, o la conducción está mala o la implementación está mala, y yo creo que ambas cosas están mal. Los resultados son los que dicen en verdad qué es lo que está aconteciendo, pero para redundar también ha venido a incurrir el señor general Candelier en una acción que, según dicen los medios de comunicación, obedeció a una sugerencia indirecta que el presidente de la República hizo en alguna reunión en donde se encontraban presentes ambos, y esto lo llevó a él a actuar tomando el helicóptero de la policía y dirigiéndose a apresar un dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano en el poder, de nuestro partido, y ir a Pedernales y allá a la frontera y apresarlo y traerlo. Un señor jefe de la policía, destinar toda su humanidad a trasladarse en una unidad propiedad del Estado que va a incurrir en unos costos. Esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista procedimental policial y desde el punto de vista moral, no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Entonces, conduce él mismo, personalmente, como he dicho, a la persona aquí, al comando central de la policía, y lo somete a prisión. Primero, es una prisión ilegal. Segundo, el individuo no había cometido ningún delito. Tercero, trasladarse un jefe de la policía porque interprete que el presidente pudo haber dicho que ese señor provocó o generó una situación de encono o de malestar en el presidente por las expresiones que usó en un consejo de gobierno. Caramba, eso me lleva a pensar lo que ya aquí se conoce por el caso del periodista Orlando Martínez, que según la historia relata, hubo unos jefes militares que se encontraban en un despacho, en el despacho del presidente de esa época, que todo el mundo sabe que fue el doctor Balaguer, y que dijo que esa persona no lo dejaba gobernar. Y entonces alguien interpretó lo que se llevó a cabo, y así fue como se llevó a cabo. Pues este paso que ha dado el jefe de la policía guarda una similitud conductual muy estrecha. Yo llamo la atención a esos dos aspectos que he mencionado: las formas de conducta y de proceder del cuerpo policial, y de cómo, una vez materializan sus hechos, la jerarquía inmediatamente superior y la jerarquía más allá de inmediatamente superior a los que cometen los hechos siempre tratan de justificarlo, y siempre tratan de inculcar en la mente de los que les reclaman sobre esos procederes que eso no fue así, y hasta llegan a venderlo a los medios de comunicación, tergiversando realmente los hechos. Prueba al canto, la tenemos ahí recientemente, el caso de Herrera. Esta persona no está calificada, evidentemente, para llevar a cabo ningún proceso de reestructuración y de modernización de la Policía Nacional, como él mismo se ha atribuido. Nosotros pedimos al presidente de la República, al honorable señor presidente de la República, que cuide ese aspecto, que es uno de los aspectos que más daño le está ocasionando a su gestión de gobierno. Bien, dicho esto, ahora vamos a pasar al tema
y a la entrevista que tenemos hoy, o más bien a la entrevista, al tema que va a desarrollar la licenciada Espaillat. Buenos días a todos, buenos días, Roger. Muy buenos los tenga usted y toda la familia. Por favor, adelante con su temática. Bueno, el viernes pasado hablábamos un poco de lo que es la representatividad dentro de lo que es el sistema democrático, es decir, la importancia de mantener la comunicación entre los gobernados y los gobernantes, que existan, vamos a decir, los canales adecuados para que los gobernantes estén siempre al tanto de las necesidades de sus gobernados, porque sabemos que en toda sociedad van a haber crisis, van a haber conflictos, y lo importante es que se busquen soluciones. Entonces, para que realmente exista esa representatividad, necesitamos gobernantes que tengan vocación de servicio, porque esto es un área dentro de las humanidades, la política es un área dentro de las humanidades, como lo es la medicina, lo es la psicología, lo es la pedagogía, es decir, que es un requisito. El sacerdocio. El sacerdocio, para que realmente se pueda, vamos a decir, canalizar la ayuda al otro a través del derecho también de cualquiera de este tipo de profesiones, ¿verdad? Entonces, si realmente ese es el motivo que me lleva a mí a trabajar en cualquiera de esas áreas, realmente los resultados van a ser buenos, porque yo voy a poner mi conocimiento, mi sabiduría al servicio de los demás, a través de la medicina, a través de la psicología, de la pedagogía, del derecho, a través de la política, sociología, todos esos campos. ¿Qué pasa? Que para yo poder decir que puedo desarrollar una buena vocación de servicio, yo tengo que haber desarrollado diferentes aspectos de mi inteligencia. Tengo que haber desarrollado inteligencia emocional para saber manejar conflictos, mis emociones y las emociones de los demás. Y eso es un aspecto que se desarrolla, vamos a decir, todos estos tipos de inteligencia en la familia y en la comunidad. Llega un momento de la vida del hombre donde uno puede, cuando alcanza la madurez, darse cuenta dónde han estado los baches de uno, las situaciones que uno tiene que trabajar. Si yo pienso que eso es parte de la responsabilidad que uno tiene como persona. Y si yo quiero trabajar en alguna de esas áreas, yo tengo primero que trabajarme a mí mismo y llenar esos baches, llenar esas áreas para que realmente cuando mi trabajo vaya a la comunidad, vaya con sabiduría y de la mejor manera posible. Entonces te decía, hay varios tipos de inteligencia que tengo que desarrollar. Ya hablaba de la emocional, empieza en la familia, cuando empezamos a expresar emociones que son agradables y no agradables, porque eso es normal en todos los seres humanos. O sea, tenemos tristezas, alegrías, frustraciones, miedos. Entonces, cuando expresamos esas emociones, al principio, en la primera infancia, lo hacemos abruptamente, ¿verdad? Porque todavía tenemos que ir socializando todos esos impulsos. Entonces, la familia tiene el rol de ir enseñando a su hijo cómo expresar su enojo de manera apropiada, porque es natural sentir enojo. Cómo expresar su tristeza de manera adecuada, porque es normal sentir tristeza. Entonces, la educación muchas veces va dirigida a que a esas emociones no agradables no se aceptan. Entonces, si alguien expresa enojo, otras personas se enojan como si las emociones fueran un virus que se pegaran. Entonces, mi hijo enojado, yo no lo puedo enseñar a manejar su enojo. Si yo me pongo más enojado, le pego o lo maltrato. Si yo tengo una persona triste y le digo, tú no tienes por qué estar triste, y descalifico su tristeza, entonces le voy enseñando también a que no tiene que manejar ese tipo de emociones. Y hay algo todavía más difícil. En nuestra sociedad dominicana, en muchos hogares, hay emociones que no se le permiten tener a los hombres. No llorar. No llorar, a los hombres se les enseña que no pueden llorar, que no pueden sentir miedo, cuando son emociones totalmente humanas y naturales. Y la única emoción que se le permite a un hombre es la alegría y la violencia. Entonces tenemos muchos hombres tristes que no saben expresar tristeza, entonces se tornan violentos. Tenemos muchos hombres frustrados, no saben expresar su frustración o sus miedos, se tornan violentos, porque esa es la educación que vamos dando. O sea, si un niño expresa tristeza, no señor, los hombres no están tristes, o los hombres no están, no tienen miedo, cuando eso es algo tan natural. Lo único que tenemos que enseñarle es que a pesar del miedo, uno se sobrepone y actúa. Pero
Tiene que haber alguien con quien yo tenga la posibilidad de expresar todas mis emociones para decir un día que yo soy una persona con inteligencia emocional. Conocerme a mí mismo, porque si no yo voy a ser una persona alienada. O sea, voy a quitar todas esas emociones y además no la voy a saber manejar en mí ni en los demás. Entonces no voy a tener inteligencia emocional. Hay otra inteligencia que es muy importante desarrollar, que es la inteligencia moral, porque vamos a ver líderes que tienen inteligencia emocional pero no tienen inteligencia moral y viceversa. Hay personas que tienen inteligencia moral como líder pero no tienen inteligencia emocional. Entonces la inteligencia moral es reconocer entre el bien y el mal, saber lo que está bien hecho y lo que está mal hecho y propugnar por hacer las cosas bien hechas. Eso también se aprende en la familia. Cuando los niños están pequeños, el deber de los padres es enseñarle el bien y el mal. Diferenciar las cosas. De alguna forma regocijarse y estar alegre de las conductas adecuadas y de alguna forma castigar y limitar las conductas inadecuadas, porque estamos criando seres humanos que después van a vivir en sociedad. Entonces, si no queremos delincuentes, tenemos que enseñarles el bien y el mal. Si soy una persona muy permisiva y dejo que mi hijo haga lo que quiera, voy a tener un delincuente, que es lo que generalmente pasa en las clases pudientes. Los hijos se complacen tanto porque se aman tanto y se les deja hacer tantas cosas que después no tienen límites. Entonces, otra situación que puede generar delincuencia es tener padres abusivos y violentos. Y como te decía ahorita, es un círculo vicioso. Porque el abuso y la violencia implica tengo miedo, no sé cómo hacerlo, te quiero mucho, te quiero corregir, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces soy violento. Pero cuando a una persona se le enseñan las reglas a través de la violencia, no aprende, no internaliza las reglas. Es decir que podemos enseñar límites y castigos a través de, vamos a decir, modelos que van a generar conciencia interna y modelos que lo que van a generar es conciencia externa nada más. Pero cuando en la familia esto ha venido herencia de generación a generación, porque como bien se reconoce en el estudio de esa ciencia del comportamiento y es un círculo vicioso que viene de los abuelos de mi papá, que fueron violentos con mi papá fue violento conmigo y yo voy a ser violento con mis hijos. Y sigue esa cadena, en donde podría romperse la cadena. La sociedad tiene una participación, mucho que ver en el proceso de formación de la persona, del individuo. Y ese elemento que introduce la sociedad en la formación del carácter del individuo, tendrá entonces una interacción con lo que es la actitud dentro de su propia familia, dentro de su conducta intrafamiliar, es decir, y de sus ascendientes, etcétera. Es así. Es un camino de doble vía. O sea, la familia nutre la sociedad nutre la familia. Pues somos un sistema. Estamos todos involucrados en un sistema amplio que es la comunidad y la sociedad, que nos permea a la familia y las familias permean la sociedad. Es un camino de doble vía. En una sociedad que quiere dar respuesta y quiere ayudar a las comunidades y a las familias, probablemente va a tener hospitales públicos cercanos con psicólogos, va a tener programas orientados para que la comunidad se eduque, para que sepa cómo educar a sus hijos. O sea, va a proveer a la sociedad con ese tipo de herramientas y de posibilidades de ayuda para que en momentos de crisis de la familia puedan tener salidas adecuadas. Porque sabemos que ningún padre quiere tener un hijo delincuente y ningún padre quiere tener un hijo enfermo. Generalmente lo que queremos es sanidad, pero si no tenemos vamos a decir, las herramientas, parte de lo que es la responsabilidad de la del gobierno es proveerle a la comunidad de las posibilidades de tener esos apoyos, esas ayudas, para que realmente puedan esos complementos. Ahora la familia el hombre es un producto del medio ambiente, de la familia y del medio ambiente, pero primero la familia. Entonces, en la familia, vamos a decir, aprendo el bien y el mal, que es la inteligencia moral. Aprendo, si tengo vamos a decir, la posibilidad de tener una familia que sepa manejar la forma de castigo, voy a desarrollar lo que se llama la conciencia interna. Y conciencia interna es saber que yo no puedo hacer lo que está mal, aunque yo esté solo. Porque
Si yo, por ejemplo, dejo de robar un banco porque tengo supervisores, yo Porque tendré... hay guardia con una Sí, yo ametralladora tengo ahí. una conciencia externa, es decir, yo no lo puedo hacer porque hay un policía fuera de mí que me está vigilando, o tengo un supervisor, pero yo no tengo conciencia interna. La conciencia interna es saber que yo no debo hacer eso porque está mal hecho, porque yo tengo valores morales y porque yo aprecio el bienestar de los demás y respeto a los demás. Tú nos has citado una inteligencia. ¿Cuáles son las otras? Bueno, aquí hay dos, ¿verdad? La inteligencia moral, Ajá. la inteligencia emocional que ya te hablé, Sí. está la inteligencia trascendental, o sea, es saber, cuando ya yo he desarrollado, por ejemplo, empatía, comunicación positiva en mi familia, cuando yo he podido trascenderme de manera individual y vivir en mi primera comunidad, que es mi familia, y que es como la célula donde yo aprendo a vivir en sociedad. Entonces, trascenderme a la familia implica llegar a la comunidad y ser un ente comunitario. Es una posibilidad de decir, mi país no se termina en mi habitación, no se termina en las puertas de mi casa. Mi país es toda una comunidad y yo soy parte de esa comunidad. Y si vivo en un modelo democrático, los modelos democráticos invitan a la participación, o sea que no estemos solamente esperando que los gobernantes hagan algo, sino todos nosotros movernos y buscar soluciones. Por eso hablábamos la otra vez de son juntas. verdaderamente democráticos. Claro, hablábamos de las juntas de vecinos y de todas la junta de condómines, todo eso que son pequeñas células que pueden ir teniendo representatividad en la sociedad, porque te asuman, vamos a decir, una de ahí posición pasa activa. al municipio, del municipio Claro. pasa ya a la constitución de la... Entonces realmente trascenderme, saber que yo soy un ciudadano de este país, soy un ciudadano del mundo. Muy pocas personas llegan ahí, lamentablemente. O sea, la mayoría de la gente se contenta con que dentro de mi casa, dentro de la puerta de mi casa, todo esté resuelto. Si está todo resuelto, no me importa la comunidad. Esa es una forma de pensar que lleva a una conducta antisocial prácticamente, porque es un individuo pasivo al acontecer social. Más bien negligente. Ajá. O sea, no me interesa lo que pasa en la comunidad, no me duele lo que pasa en mi pueblo. Hay mucho de eso en nuestra sociedad, ¿lo sabías? Lamentablemente. Porque realmente tenemos que educar para vivir en democracia, y democracia es tener participación, democracia es tener representatividad y todos esos aspectos. Tenemos que aprender a salir de esa posición pasiva, que es histórica, eso viene de muy atrás. Sí. Entonces, de alguna forma, empezar a movernos y empezar a crear conciencia. Y la otra es vamos a decir, la inteligencia racional, o sea, es adquirir conocimientos, es aprender. Hay muchas personas que, por ejemplo... A través de la educación. De la educación. Tengo que educarme, tengo que tener capacidad crítica. Tengo que llegar a adquirir casi un nivel de grado universitario para que un policía me dé un balazo en un callejón después. Yo tengo que educarme, para que de alguna forma yo pueda saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis responsabilidades. Sí. Porque tengo que conocer las dos cosas, derechos y responsabilidades como ciudadano. Desarrolla la conciencia ciudadana, la conciencia crítica. Correcto. Aprendo a pensar y aprendo a ser libre. Una persona libre es una persona que piensa. Si yo no pienso, no puedo ser libre. Entonces, queremos democracia, tenemos que ayudar a que todos piensen, para que realmente la contienda democrática sea real y no sea porque simplemente yo voy a escoger un líder porque tiene carisma, me gusta cómo habla. Se ve bien en televisión. Luce muy bien. Muy bien, vamos a hacer una pequeña interrupción que va a ser brevísima, pero que tenemos que cumplir con ella porque los compromisos de nuestros anunciantes así nos obligan, para volver de nuevo con este tema tan interesante que está desarrollando la licenciada Espaillat Hernández. Adelante, arriba, cabina. Como bien decía la licenciada psicóloga Vanessa Espaillat de Álvarez, la internalización de la conciencia selectiva previo desarrollo de algunos aspectos de los 4 diferentes grados de la inteligencia, o 4 de las diferentes inteligencias que como están clasificadas. 4 tipos de inteligencia. Exactamente. Que hay otras, pero esas 4 yo creo que son importantes. Son las fundamentales. Entonces, ya hemos señalado algo muy
muy específico dentro de este desarrollo, que es que hay que saber elegir, hay que saber seleccionar. ¿Por qué llevamos el tema? ¿Por qué trajimos esta disertación de la licenciada? Porque esa parte es la que queremos que todos internalicen, que todos asimilen. Nosotros queremos ser un vehículo que ayude, que contribuya de alguna manera con los miembros de nuestra sociedad, con nuestros compatriotas dominicanos, a que aprendan un poquito más, un ápice más que nosotros podamos aportar, a elegir, a seleccionar mejor. Buenos líderes. Sobre todo el liderazgo nacional, que esos son los que van a conducir tu sociedad, esos son los que van a llevar al fracaso o al desarrollo de todo lo que te rodea, de tu familia y de ti mismo. Bien, continuamos, Vanesita, con el tema de la representatividad democrática y la vocación de servicio. Bueno, entonces hablamos de todas estas inteligencias porque de alguna forma, si yo quiero realmente ejercer una vocación de servicio, yo debo desarrollarme como ser humano en cualquiera de las áreas humanistas, como hablábamos al principio, pedagogía, psicología, medicina, política, derecho. Yo tengo que tener la posibilidad de haberme desarrollado como ser humano y desarrollar todos esos aspectos. Entonces, muchas veces aquí vemos que personas están llenas de buenas intenciones, podríamos decir que tal vez tienen inteligencia moral, pero no tienen conocimientos. Ojo. Entonces, tener sabiduría es tener conocimiento, tener inteligencia moral, inteligencia emocional. O sea, yo no puedo ser una persona sabia si no tengo todas esas áreas. Un grado de desarrollo intelectual. Porque, por ejemplo, yo puedo tener la mejor de las intenciones, pero no sabes cómo aplicarlo. Pero si a mí me ponen en un cargo político donde yo no sé nada, entonces yo no tengo el conocimiento para ejercer bien esa función. Entonces no la voy a ejercer bien. Efectivamente, no la vas a ejercer bien. Entonces yo tengo que saber, yo tengo que conocer, tengo que aprender, tengo que leer y además de eso, desarrollarme como ser humano, aprender a manejar mis emociones, las emociones de los demás, aprender en esa relación cercana de familias y de amigos, a ser empático, a saber ponerme en el lugar del otro, saber escuchar. En eso hay evidencia en nuestros líderes que unos se han desarrollado mucho más que otros. Han tenido un desarrollo intelectual, han desarrollado la inteligencia de no emocional, de controlar la inteligencia emocional. Hay uno que se caracteriza por ser extremadamente frío, uno de esos líderes. Hay otros que, bueno, son todo lo contrario, pero que sin embargo tienen la tendencia, este último que mencioné, de tratar de apoderarse de la personalidad, es decir, de imitar en su desarrollo, en su ejercicio, las formas de actuar y las formas de proceder y la forma de gobernar del otro líder. ¿Cómo en lo que es vocación de servicio realmente? Creo que he derivado un poco el tema, pero yo lo que quería señalar es que cada uno tiene su propia personalidad, pero que al tener su propia personalidad, al mismo tiempo tiene que adaptarse a los cánones de una determinada posición en las aspiraciones que tengamos de ascenso social. Porque nosotros no podemos ser los mismos estando y actuando en un nivel social determinado o político, en este caso, que es al que me estoy refiriendo, que si lo estuviésemos en otro de esos niveles y mucho más si llegáramos a ascender a la culminación de todo el escalafón político que es la primera magistratura del Estado. Yo creo que como todo el mundo tiene su personalidad, tenemos el reto de saber que hay áreas que yo tengo que desarrollar y trabajarme porque nadie es perfecto. Pero esa área que yo tengo, si quiero ponerme al servicio de los demás deficientes, tengo que trabajarla. O sea, todos tenemos retos como seres humanos, todos tenemos que trabajarnos algo, pero tenemos que plantearnos esos retos y hacerlo. El problema es cuando a mí no me interesa trabajar esos retos
porque de alguna forma mi estructura de la personalidad es totalmente psicopática. O sea, si tenemos líderes que realmente pueden tener mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha preparación, tienen carisma porque saben hablar, pero sus actos no van con sus palabras, y tenemos mucha demagogia. Entonces lo que vamos a tener es un pueblo frustrado porque no se va a escuchar, no va a haber representatividad, no va a haber participación, y esas personas de alguna forma es como si los delincuentes subieran al poder, porque no les interesa realmente escuchar las necesidades del pueblo y satisfacerlas, que es el deber primordial de un líder. Satisfacerla con vocación y sinceridad. Con vocación de servicio. O sea, un líder auténtico es un líder que le interesan los demás, que le interesa su comunidad, que le interesa que todos progresen. Entonces, eso sería una persona con vocación de servicio, porque tiene inteligencia emocional, moral, y porque tiene conocimientos. Sin conocimiento no se puede. Por eso se dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto. Porque yo puedo tener buenas intenciones, si no tengo conocimiento, entonces tampoco puedo ayudar. Y esa es la sabiduría, saber, pero a la vez tener inteligencia emocional. Por eso es que hay aquel adagio, aquel decir, aquella frase, zapatero a tu zapato. Es decir, las personas se preparan, se capacitan, desarrollan una determinada inteligencia, la inteligencia del conocimiento que tú acabas de mencionar, dentro de las 4 más importantes, estas que nos acabas de citar, y se preocupan por desarrollar un intelecto en un ámbito, o son generalistas, es decir, son personas que llegan a autodidácticamente. Por ejemplo, yo puedo citar un ejemplo, el profesor Bosch. El profesor Bosch no tiene un título universitario, académico. El profesor Bosch es un autodidacta que ha ido desarrollándose en su intelecto. Pero parece también que, como no somos perfectos, también carece de otras inteligencias. Y así otros abundan en una inteligencia determinada y carecen de la inteligencia que más abunda, el profesor Bosch. Entonces, quería llegar a que es necesario para ocupar una posición en cualquier tipo de actividad, privada o pública, llegar a ella, sobre todo en el área pública, teniendo una conciencia y un conocimiento de lo que se va a asumir, de la responsabilidad que se va a contraer, y de que usted va a llenar aquello con lo que se llama su talento, el desarrollo de su intelecto. Entonces, usted no puede, desde el control del Estado, de su posición cimera, sería un acto de irresponsabilidad designar a personas que no estén capacitadas para llenar las funciones a las que usted la está designando, a conciencia de que lo que está haciendo está en contradicción con no solo con lo que es la ética, y muchas veces con las leyes y la institucionalidad de ese país o de esa sociedad. Y entonces usted la coloca allí por el simple hecho de un compromiso político. Eso desdice o contradice totalmente lo que es vocación de servicio. Claro. Y de hecho es una... Demuestra que usted no es una persona que está en capacidad de poder ejercer. Y confunde la moral del pueblo. Correcto. Porque da mal ejemplo que una persona inadecuada usted la ponga en una primera posición, de alguna forma como en su gabinete ayudando, cuando tiene tanta tela que cortar, o sea, tiene tantas hechas y sospechas. Realmente eso confunde al pueblo, y somos educadores, como tú decías, los gobernantes son educadores del pueblo. Son maestros, directores, son orientadores. Entonces, si yo realmente no tengo personas que se ha probado su capacidad moral, intelectual y su sabiduría, entonces realmente estoy dando mal ejemplo. Estoy diciendo cualquiera puede subir, porque caravanee, porque griten, porque esté conmigo apoyándome atrás, cuando realmente es una persona que no tiene moral ni conocimiento. Entonces eso es una confusión, y yo creo que es un deber de los partidos políticos saber escoger sus líderes y tener algún tipo de mecanismo si algún día queremos tener realmente, desarrollarnos más en el sistema democrático. Sí, la sociedad política. Capacidad de seleccionar realmente bien sus líderes. Porque hay muchas personas enfermas que quieren ir al poder, muchas personas con patologías que no van a servir al pueblo, sino van a servirse a sí mismos, que tienen muchas carencias. A sí mismo o a su grupo. Y a su grupo, a Lampa, que llevan atrás.
Entonces hay muchas carencias en estas personas, carencias familiares, carencias emocionales. Entonces van ahí con unas necesidades, con un ego inflado. Entonces van con posiciones mesiánicas, van porque, faraónicas, sí, van construir. o van como si monumento. fueran actores de cine, entonces asumen una posición pública y necesitan un público que los aplauda, pero realmente ellos no están escuchando a nadie más que a sí mismos, son muy narcisistas. Entonces hay personas con muchas patologías, entonces los partidos políticos deberían seleccionar mejor sus líderes, buscar personas sanas y que realmente puedan tener vocación de servicio. Sí, entonces ahí de verdad tendremos el juego democrático que necesitamos, porque tendremos entonces gobernantes que escuchan su gobernado, tendremos representatividad y tendremos entonces participación activa, porque habrá un Pero modelo eso, positivo. eso tiene que ser compatible indefectiblemente con el desarrollo social del pueblo. Es un proceso, Sí, el poco a poco. desarrollo político. Claro que sí. Indudablemente que Eso también no es de la noche a la mañana. no tiene que provenir del desarrollo académico y del desarrollo intelectual. Ujú. Bien, entonces vamos a dar espacio ahora y oportunidad para la interactividad de nuestros participantes multimedianos que creo que podrían ya estar en línea con nosotros. Para entonces ellos participen en este coloquio y de esta charla interesantísima que nos ha llevado un mensaje muy educativo a todos de cómo se conforma la sociedad y qué es la representatividad democrática y la vocación de servicio de que tanto se carece, porque aquí abunda el mesianismo, el faraonismo, el yoísmo, el narcisismo y todos los sismos del mundo, porque yo soy el que voy a reformar al cuerpo que tengo o al organismo que dirijo o al país que conduzco, que ni una ni otra cosa es real. De hecho, entonces vamos a pasar a que ustedes nos llamen, por favor, para que den sus aportes, su parecer a todo lo que hemos expresado. Adelante. Hello. Hello. Sí, buenos días. Sí, Roger. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién Sí, hablamos? Fíjate, yo quisiera ¿Con quién hablo? con Perdón. Julio del Castillo, Oh, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿De dónde tú estás? de Herrera. Ah, Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, estás? yo quisiera que tú le dijeras al pueblo dominicano ¿qué tú hiciste cuando estuviste como director de la Corporación de Fomento Industrial? Que creo que tuviste los 4 años de gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y que tú eras de los funcionarios que no le abría la puerta a la gente de la base del partido, como eran la mayoría de esos funcionarios del gobierno de Salvador Jorge Blanco, de cuyo yo soy PRDista, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo quiero que tú, en esos programas interactivos, tú le digas Sí, al pueblo cómo no. cuál fue tu paso por la Corporación de Fomento. Con muchísimo gusto, con muchísimo agrado. Yo estuve 1 año y 2 meses en la Corporación de Fomento Industrial. No fui funcionario durante los 4 años del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, quien me distinguió también con otras posiciones que no pude asumir por oposición de ciertos sectores en el país. Nunca las puertas de mi despacho estuvieron cerradas. Y fui el funcionario que al llegar el primer día a la Corporación de Fomento Industrial, hice, oiga bien lo que le voy a decir, subir la bandera nacional que tenía años que no se subía en el asta de bandera de ese organismo, ni de ningún organismo de los que están en la periferia, excepto en la Junta Central Electoral. Y a partir de ese día, todos los organismos que están ahí, inclusive las Fuerzas Armadas que están frente a frente a esa entidad, me mandó a felicitar. Y tengo una carta del jefe, del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de la época y de una funcionaria de Sedopex que está al frente, que la publicó en el periódico Listín Diario. Las puertas de mi despacho estuvieron abiertas todo el tiempo. La Corporación de Fomento Industrial durante mi gestión fue agredida y tuvo intento de ser privatizada y capitalizada, y quien lo detuvo fui yo. Quiero decirle que la Corporación de Fomento Industrial es una entidad que ha dado muchos aportes al desarrollo del país. Bueno, lo acaba de reconocer ahora mismo la Asociación de Industriales de Herrera, de que de todo ese sector que está ahí es un producto de la gestión de las diferentes administraciones de la Corporación de Fomento Industrial. Pero a mí me tocó una muy, pero muy crítica. Sin embargo, nunca se careció de nada, aunque las circunstancias económicas de la corporación eran verdaderamente serias. Y fue
que durante mi gestión el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, mi amigo, no hizo un solo aporte del presupuesto para capitalizar la Corporación de Fomento Industrial. Y la Corporación de Fomento Industrial hizo construcciones que inclusive no eran de su área de atribuciones, como es la carretera de acceso que usted ve. Eso la hice yo, que va desde la avenida 30 de Mayo, la prolongación Independencia, hasta el Parque Industrial de Jaina, que también fue una creación y un desarrollo de la Corporación de Fomento Industrial, la hizo Roger Ogando Piña. La zona franca de Puerto Plata, usted puede buscar la prensa, donde puede leer mi discurso y puede ver todas las tomas que se hicieron allí de las gráficas, fue entregada y terminada por mí. Cosa que yo le objeté al presidente Jorge Blanco, porque dije, y como ahora voy a plantear en alguna oportunidad en este mismo programa, que se está dentro de esa trayectoria, caminando en esa dirección por la administración de mi amigo José Ovalle, que no lo quisiera ver embarcado en eso, pero que si su gobierno decide hacerlo, y como esa es la tónica de hoy del neoliberalismo y la globalización allá ellos, que es la de privatizar, es decir, descapitalizar a la Corporación de Fomento Industrial, despojarla de su patrimonio, con el objetivo, me corrijo, de pseudocapitalizarla. Porque usted no puede desprenderse de lo que es su patrimonio, de lo que es sus activos fijos, para entonces ingresar capital líquido que usted va a proporcionar en préstamos, que la mayoría de ellos estamos conscientes, por lo menos la cartera de recuperación fue muy buena mientras yo estuve, pero había una situación muy crítica. Esos fueron a grandes rasgos, sin mucho detalle, y no voy a continuar en eso, mi gestión en la Corporación de Fomento Industrial. Gracias por haberme llamado para hacerme ese cuestionamiento. Vamos a ver si nos llama la próxima llamada sobre el tema que acabamos de desarrollar. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días, licenciado Roger Ogando. Muy buenos días. Y muy buenos días a la panelista. Les habla Antonio desde Villafaro. Ah, caramba. Sí, Antonio, adelante. Sí, es muy interesante el programa. Me gustó muchísimo y me instó a llamar. Yo pienso que nuestra sociedad le gusta la actividad, está integrada al trabajo, pero pienso como que hay cierto temor, no sé, por tantas cosas que han pasado. Y otra cosa, los políticos, yo creo que trabajando bien, haciendo buenas funciones, es una garantía. Y de hecho, hoy en día, el presidente de la República, Hipólito Mejía, es presidente porque tuvo una buena función, y eso hay que reconocérselo, en agricultura. Por ello yo creo que eso fue determinante para que él ganara. Y no soy de su ideología política, pero hay que reconocérselo. Muchas gracias. Gracias a usted por participar. Sí, evidentemente el presidente Mejía creó una gran cantidad, un gran prestigio y una gran cantidad de créditos durante su gestión en la Secretaría de Agricultura. Evidentemente él conocía el campo. Evidentemente él era un experto en esa área. Porque por lo que acabamos precisamente de señalar, para usted asumir una función con propiedad, necesita conocer el área, conocimiento, que es una de las inteligencias desarrolladas. Pues muchas gracias por llamar. Próxima llamada, por favor, y creemos que es la última, ¿no? Aló. Próxima llamada. Aló. 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 Con la licenciada. ¿Cómo no? Sí, adelante, por favor, ¿con quién hablamos? Yo quisiera hacer una breve pregunta. Sí, ¿quién habla, por favor? Carrión, de María Auxiliadora. Ah, bien, señor Carrión, adelante. Digo, óigame, yo no sé, porque hay veces que es una cosa que se dice, la educación es muy importante. Pero yo veo que en todos los programas que se usa, se habla siempre, el primer plato es de Trujillo, después de Balaguer y después del otro. Pero aquí lo que se asciende, lo que se da mérito es a la maldad. Ah, por favor, señor, baje el radio, que se escucha un home atrás, una... Sí, ahora mismo. No lo podemos escuchar. Exacto. Sí, un momentito. Déjeme bajarlo. Sí, pues sí. Digo, siempre oigo los mismos programas. Yo tengo un programa, ese mismo, que no lo quito. Pero realmente lo que me preocupa mucho es que la gente habla de Trujillo, de Balaguer, de Herente y Balaguer, la gente que... Pero aquí usted sabe por qué que las cosas no se cambian de la policía, de qué sé yo qué. Porque realmente aquí se premian lo malo. Digo, porque yo no sé si debemos recordar que aquí cuando el jefe de la policía era Belisario Peguero,
el jefe de la patrulla era Camaño. Pero aquí por donde yo vivo, Camaño, el que prendió una goma la tenía que apagar con los pies. Así es. Desgraciadamente tuvimos que cortar su intervención, lo lamentamos muchísimo, se nos acabó el tiempo y le invitamos a que nos sintonice la próxima semana, el lunes a esta misma hora, a Agenda Nacional. Porque esa participación es importante en el sentido de que Sí. si los malos ejemplos no educan. Claro. Los malos ejemplos no educan, exactamente. Eso Tenemos que había que tener, señalar. sí, eso es importante. Bien, hemos tenido hoy, como ustedes han podido ver y han podido disfrutar, la participación de la licenciada Vanessa Espaillat de Hernández, quien nos ha hecho otra nueva aportación en este programa. Muchas gracias a todos por habernos visto y habernos escuchado. Buen día a Hasta el todos. lunes, si Dios quiere, la licenciada Hernández y Roger Hogan. Listo, Hernández. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.